En mi cumpleaños, mi hijo me regaló una botella de whisky y me dijo con una sonrisa, «Simplemente no te vayas a atragantar con él». Le devolví la sonrisa, pero por la noche, mi nieto me escribió, «Abuelo, no bebas el whisky que te dio mi papá». Él me contó la terrible verdad. 2 días después, mi hijo llegó y le serví ese mismo whisky. Lo que le sucedió después me conmocionó hasta lo más profundo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La foto se deslizó de mis dedos temblorosos y aleteó hacia la mesa del patio como un pájaro herido. Allí estábamos, congelados en el tiempo. Ricardo a los 12 años, con una sonrisa mellada y sus brazos rodeando mis hombros después de que construimos juntos su casa del árbol. Mis manos no temblaban por la edad. Temblaban por el recuerdo de nuestra última conversación hace 3 meses, cuando me miró con esos mismos ojos y me preguntó cuándo planeaba dejar de acapararlo todo. Aferré con firmeza el marco y lo coloqué cuidadosamente junto a la pila de platos. Eran las 2:30 de la tarde de un día festivo nacional, y llevaba media hora aquí afuera, arreglando todo para que estuviera perfecto. Los muebles del patio brillaban bajo el sol de la tarde. Cada silla estaba colocada exactamente donde Elena hubiera querido. Incluso había sacado su vajilla buena, el juego con las pequeñas flores azules que ella guardaba para ocasiones especiales. La parrilla cobró vida en mi tercer intento, con llamas azules y naranjas bailando bajo la rejilla. 40 años como ingeniero, y todavía sentía esa pequeña satisfacción cuando las cosas mecánicas funcionaban como debían. El carbón necesitaría 20 minutos para alcanzar la temperatura adecuada. Revisé mi teléfono de nuevo, ningún mensaje, ni siquiera un texto de «Feliz cumpleaños, papá», de Ricardo. En abril, me había acorralado en la cocina después de la comida familiar. «No te lo puedes llevar a la tumba», había dicho, señalando la casa como si fuera una especie de prisión. «Mariana y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de discutir tus arreglos finales». Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando piensa que estás perdiendo la cabeza. Cuando mencioné mantener la casa hasta que estuviera listo para dejarla, su mandíbula se tensó de una manera que me recordó incómodamente a su madre cuando estaba enojada. Los vasos de Bourbon captaban la luz mientras los acomodaba en el carrito de bar al aire libre. Cristal auténtico, del tipo que suena como una campana cuando lo tocas. Había estado guardando estos para un brindis especial, tal vez para cuando Ricardo y yo finalmente resolviéramos lo que fuera que le estaba carcomiendo. Hoy se sentía como el día correcto para nuevos comienzos. Mi teléfono vibró. Por un momento, mi corazón se aceleró, pero era solo una llamada no deseada sobre garantías de autos. Dejé que sonara hasta el correo de voz y volví a ajustar el servilletero por tercera vez. Las servilletas festivas que Elena había comprado el verano pasado todavía estaban crujientes en su paquete. Ella había estado tan emocionada por ser la anfitriona en el día festivo. «El próximo año», había dicho desde su cama de hospital, «haremos que sea realmente especial». Los altavoces exteriores crepitaron cuando los probé. Luego llenaron el patio trasero con jazz suave. Los vecinos ya estaban encendiendo sus propias parrillas. El olor a carbón y líquido encendedor flotaba sobre la cerca, mezclándose con el dulce aroma de las rosas de la señora Hernández. Gente normal teniendo reuniones familiares normales, probablemente sin hijos que hicieran sonar su jubilación como un acto egoísta. Caminé de regreso a la mesa y tomé otra foto, esta de la graduación universitaria de Ricardo. Mariana estaba a su lado con un vestido amarillo, embarazada de Mateo y radiante. Me había sentido tan orgulloso ese día, viendo a mi hijo aceptar su título en ingeniería de sistemas, sabiendo que había conseguido ese trabajo en una gran empresa nada más salir de la escuela. ¿Cuándo se habían vuelto las cosas tan complicadas entre nosotros? El hielo tintineó contra la jarra mientras la llenaba con té helado, la receta de Elena, con el limón justo para cortar el azúcar. Ricardo solía rogar por este té durante las visitas de verano cuando era pequeño, antes de que la universidad
El matrimonio y las hipotecas lo convirtieran en alguien que calculaba el valor de todo, incluida la vida de su viejo padre. Mi reloj marcaba las 3:20. Estarían aquí pronto. Claudia primero, probablemente. Luego Ricardo con Mariana y Mateo. Me alisé la camisa, una impecable camisa azul de botones que Elena me había comprado para el Día del Padre hace 2 años. La tela todavía olía levemente a su perfume, o tal vez eso era solo una ilusión mía. El patio trasero se veía perfecto, festivo pero no exagerado, acogedor pero no desesperado. Hoy iba a ser diferente. Hoy encontraríamos el camino de regreso el uno al otro, me aseguraría de ello. La puerta de un auto se cerró de golpe en algún lugar del frente, y mi pulso se aceleró. Revisé mi reloj de nuevo, las 3:25. Alguien llegaba temprano. Caminé hacia la puerta lateral, alisándome la camisa una vez más y pensando, «Aquí vamos». El pestillo de la reja hizo clic bajo mi palma justo cuando Claudia salía de su auto. Llevaba su bolso de maestra colgado de un hombro y un regalo envuelto bajo el brazo. El alivio me inundó. No era Ricardo todavía, solo mi hija con sus ojos preocupados y esa sonrisa suave que había heredado de Elena. «Papá, te ves bien. El arreglo del patio está perfecto». Me abrazó más fuerte de lo habitual, sus brazos demorándose alrededor de mis hombros, como si estuviera comprobando que yo seguía sólido. Seguía aquí. «Cariño, llegaste temprano. Esperaba que así fuera. ¿Ricardo?» Él viene con Mariana y Mateo alrededor de las 4:15. Ella se apartó, estudiando mi rostro con esa intuición de maestra a la que no se le escapa nada. Me envió un mensaje hace 20 minutos. Caminamos juntos hacia el patio, sus sandalias resonando contra las losas de piedra que yo había lavado a presión ayer. La bolsa de regalo crujió cuando la puso sobre la mesa. Algo hecho a mano, conociendo a Claudia. Había estado haciendo manualidades desde la escuela secundaria, convirtiendo retazos e imaginación en tesoros que realmente significaban algo. ¿Té helado? Alcancé la jarra, agradecido de tener algo que hacer con mis manos. ¿Por favor? Ella se acomodó en la silla más cercana a la casa, la que tenía la mejor vista de la entrada, e inmediatamente comenzó a girar su anillo de bodas, un hábito que había desarrollado durante sus trámites de divorcio el año pasado. «Papá, necesito hablar contigo sobre Ricardo. Ha estado diferente últimamente». Los cubos de hielo tintinearon contra el vaso mientras servía. ¿Diferente cómo? Tuvimos esa discusión sobre el testamento, pero eso es normal en las familias. No es solo el testamento. Su voz bajó a ese tono cuidadoso que usaba con estudiantes difíciles. La semana pasada, en el aniversario de la tumba de mamá, hizo comentarios extraños sobre que el tiempo se agota. Le entregué el vaso, mis propios dedos más firmes ahora con compañía. «Hija, estás leyendo demasiado entre líneas». «¿Lo estoy?». Me preguntó el mes pasado cuánto tiempo suele vivir la gente después de la jubilación. ¿Qué clase de pregunta es esa? Ella tomó un sorbo pero mantuvo sus ojos fijos en los míos. Y cuando mencioné que habías estado tomando esos nuevos medicamentos para la presión arterial, se interesó mucho. Quería saber la dosis, los efectos secundarios, si alguna vez te sentías mareado. Las palabras me golpearon como agua fría. Me dejé caer en la silla opuesta, el marco de aluminio crujiendo bajo mi peso. «Claudia, eso es solo... Él está preocupado por mi salud. Eso es bueno, ¿no?» «¿Lo es?» Ella se inclinó hacia adelante, su voz urgente pero tranquila. «El jueves pasado pasé por su casa para dejar el uniforme de béisbol de Mateo. Ricardo estaba al teléfono en el garaje, y le escuché decir algo sobre causas naturales, y que nadie lo cuestionaría a su edad. Cuando me vio, colgó inmediatamente y afirmó que era una llamada de trabajo sobre mantenimiento de servidores. Sentí la boca seca a pesar del té dulce. Quizás era trabajo. Ya sabes cómo hablan los informáticos. Todo es sobre caídas y fallas. Ella sacudió la cabeza, girando ese anillo más rápido. «Papá ha estado haciendo preguntas extrañas sobre tu rutina diaria,
¿A qué hora tomas tus pastillas? Si alguna vez bebes solo por las noches. Y luego está la situación del dinero. ¿Situación del dinero? Están hundidos, papá. Mariana dejó escapar que están atrasados con la hipoteca, y Mateo necesita cirugía para su tabique desviado. El seguro no cubrirá todo. Ella miró hacia la entrada de nuevo, como si Ricardo pudiera materializarse en cualquier momento. Creo que él cuenta con que ciertas cosas sucedan más temprano que tarde. La música de jazz de los altavoces de repente parecía demasiado fuerte, demasiado alegre para el peso que se asentaba en mi pecho. Quería defender a mi hijo, encontrar explicaciones racionales para todo lo que Claudia estaba describiendo. Pero el recuerdo de su rostro durante esa discusión de Pascua regresó. No solo ira, sino cálculo, como si ya estuviera dividiendo mentalmente el patrimonio. Claudia, es tu hermano, nuestra familia. La gente dice cosas cuando está estresada. Dicen cosas como, ¿papá no estará aquí para siempre frente a su hijo de 14 años? Su voz se quebró ligeramente. Mateo me dijo la semana pasada que su papá sigue hablando de después del abuelo. No cuando el abuelo envejezca o algún día. Después. Como si ya estuviera decidido. Miré los vasos de Bourbon captando la luz de la tarde, esos símbolos de cristal de esperanza y reconciliación que había arreglado tan cuidadosamente. La foto del joven Ricardo parecía burlarse de mí desde su lugar entre los saleros y pimenteros. Nos sentamos en un silencio incómodo, ambos revisando nuestros teléfonos, ambos escuchando el sonido de puertas de auto. La risa de la barbacoa del vecino flotaba sobre la cerca, familias normales teniendo celebraciones normales sin trasfondos venenosos. A las 4:10, varias puertas de auto se cerraron en rápida sucesión. Claudia se tensó en su silla, sus nudillos blancos alrededor del vaso de té helado. La voz de Mateo llegó sobre la cerca. «Abuelo, ya llegamos». Ella se estiró a través de la mesa y agarró mi muñeca. «Prométeme que tendrás cuidado, papá, por favor». Le di una palmadita en la mano con desdén, aunque mi corazón martilleaba. «Todo está bien, cariño. Te preocupas demasiado». Pero mientras me ponía de pie y me alisaba la camisa, me sorprendí mirando esos vasos de Bourbon de nuevo, preguntándome si estaba siendo paranoico o simplemente prestando atención por fin. «Cara de póker, hija», dije, forzando una confianza en mi voz que no sentía del todo. Mateo saltó a través de la reja como un cachorro alegre, todo rodillas y codos en genuina alegría. «Abuelo, feliz cumpleaños. Te extrañé mucho». Lo atrapé en un abrazo de oso, levantándolo a pesar de la protesta en mi espalda baja. A los 14 años se estaba volviendo demasiado grande para esto, pero se rió y me apretó fuerte de todos modos. Esto era real, el amor en su voz, la calidez de su abrazo. Cualquier oscuridad que Claudia imaginara no había tocado a Mateo. «Aquí está mi nieto favorito. Qué alto te has puesto. Soy tu único nieto», sonrió, con la misma sonrisa torcida que Ricardo había tenido a esa edad. Mariana apareció a continuación, cargando 2 fuentes de cazuela cubiertas y usando un vestido de verano que la hacía parecer más joven que sus 43 años. «Feliz cumpleaños, Roberto. Traje tu ensalada de papas favorita y ese pastel de maíz que siempre pides. No tenías que tomarte tanta molestia, querida». Besé su mejilla, respirando su familiar perfume de vainilla. Mariana siempre había sido la constante, la pacificadora que suavizaba las tensiones familiares con comida casera y amabilidad genuina. Entonces, Ricardo emergió de detrás del auto de lujo, moviéndose con cuidadosa deliberación. Llevaba una botella elegantemente envuelta, el tipo de presentación que gritaba costoso. Su sonrisa estaba perfectamente calibrada, lo suficientemente cálida para parecer genuina, pero sus ojos permanecían planos, calculadores. «Feliz cumpleaños, papá», se acercó como si estuviera caminando por un campo minado, cada paso medido. «Te traje algo especial». La botella se sentía más pesada de lo que esperaba cuando la puso en mis manos.
papel de regalo premium, cinta de seda, todo el paquete. A través del papel de seda, podía distinguir la forma distintiva de una botella de whisky. No tenías que... Macallan, 25 años, de lo bueno. Su voz llevaba ese entusiasmo forzado que la gente usa cuando se esfuerza demasiado por sonar generosa. Me costó una fortuna, pero oye, solo cumples 75 una vez, ¿verdad? Miré la botella, su peso repentinamente siniestro en mis palmas. Macallan de 25 años. Sabía lo suficiente sobre whisky para reconocer que estábamos hablando de una botella de $400, tal vez más. El tipo de regalo que era genuinamente generoso o costosamente calculado. Esto es muy generoso, hijo. Las palabras se sentían espesas en mi boca. Ricardo se acercó más, ostensiblemente para admirar la botella en mis manos. Su voz bajó a apenas un susurro, destinado solo para mis oídos. No te vayas a atragantar con él. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré hacia arriba bruscamente, pero su rostro ya estaba compuesto en esa sonrisa practicada, y estaba hablando a volumen normal de nuevo. Te mereces lo mejor, papá. Disfruta cada gota. El énfasis en cada gota envió hielo a través de mis venas. Atrapé a Claudia mirando desde la mesa, su rostro pálido de preocupación, aunque no podría haber escuchado lo que acababa de oír. Bueno. Mariana aplaudió, ajena al trasfondo. ¿Deberíamos servir esta comida? Me muero de hambre, y apuesto a que Mateo está a punto de comerse su propio brazo. Todos comenzaron a moverse hacia la mesa, el momento de horror disolviéndose en la logística familiar normal. Mateo agarró los platos mientras Mariana destapaba las fuentes, llenando el aire con el aroma de mayonesa y maíz fresco. Claudia ayudó a organizar las cucharas de servir, lanzando miradas preocupadas entre Ricardo y yo. Coloqué la botella de whisky en el centro de la mesa, como un centro de mesa, su elegante envoltorio captando la luz moteada del sol que se filtraba a través de las hojas de roble. Ricardo me vio colocarla, la satisfacción parpadeando a través de sus rasgos tan brevemente que casi me la pierdo. ¿Podemos comer ya, abuelo? Me muero de hambre. Mateo había heredado la naturaleza práctica de su madre, centrado en las necesidades inmediatas en lugar de las complejidades adultas. Mariana comenzó a pasar los platos alrededor de la mesa, charlando sobre la temporada de béisbol de Mateo y el último proyecto de su club de jardinería. Conversación normal, dinámica familiar normal, mientras esa botella de whisky se sentaba entre nosotros como una hermosa y costosa amenaza. Me obligué a sonreír, a asentir en los momentos apropiados, a preguntarle a Mateo sobre su lista de lectura de verano, pero las palabras susurradas de Ricardo resonaban en mi mente. No te vayas a atragantar, no un espero que lo disfrutes o feliz cumpleaños, sino una advertencia o una promesa. Celebremos, dije en voz alta, levantando mi vaso de té helado en un brindis. Dentro de mi cabeza, una voz diferente agregó, y averigua qué demonios acaba de pasar. El cuchillo cortó el pollo a la parrilla con precisión quirúrgica, pero mis manos me traicionaron con el más ligero temblor. Mateo sostenía su plato con entusiasmo debajo de la tabla de cortar, completamente ajeno a la tensión que crepitaba entre los adultos como electricidad estática. Abuelo, esto huele increíble. Tengo mucha hambre. Su entusiasmo era genuino, contagioso, todo lo que había esperado que fuera esta noche. Solo lo mejor para mi cena de cumpleaños, campeón. Coloqué el trozo más grande en su plato, la carne aún humeando. La botella de whisky estaba en el centro de nuestra mesa, como un elegante monumento a cualquier juego que Ricardo estuviera jugando. Mariana pasaba los platos con eficiencia practicada, su charla alegre llenando los espacios donde la conversación debería haber fluido naturalmente. La ensalada de papas quedó perfecta, ¿no crees? Usé la receta de tu madre, Roberto. Agregué solo un toque más de mostaza, como ella siempre hacía. A ella le hubiera encantado esa atención al detalle. Lo decía en serio,
aunque Elena también habría notado la escarcha que se asentaba sobre el rostro de su hijo cada vez que alguien le hablaba directamente. Mateo se sumergió en su comida con apetito adolescente, hablando entre bocados sobre la práctica de béisbol y las tareas de lectura de verano. Sus gestos animados me recordaban a Ricardo a esa edad, cuando los ojos de mi hijo aún se iluminaban al verme llegar a casa del trabajo. «Ricardo, ¿recuerdas cuando construimos tu primera casa para pájaros?» Lo intenté, desesperado por romper su muro de indiferencia. Tenías quizás 8 años, tan decidido a conseguir que cada ángulo fuera perfecto. Levantó la vista de su plato por primera vez desde que nos sentamos. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Estabas tan orgulloso cuando el primer cardenal se mudó esa primavera. Te sentaste junto a la ventana de la cocina durante horas, esperando ver si se quedaban. Podía imaginarlo claramente. Manos pequeñas presionadas contra el vidrio. El aliento empañando el cristal con emoción. Las cosas cambian. Volvió a cortar su comida con precisión mecánica. Cada movimiento deliberado y frío. Claudia intervino rápidamente, sintiendo la trayectoria peligrosa de la conversación. Mateo, cuéntale al abuelo sobre tu proyecto de ciencias. ¿El de energía renovable? Pero Mateo tenía ideas diferentes. Abuelo, cuéntanos sobre esa vez que el puente casi se derrumba. Mamá nunca cuenta bien los detalles de ingeniería. Lo cuento perfectamente bien, muchas gracias, protestó Claudia, agradecida por el cambio de tema. Pero el abuelo lo cuenta mejor, con todas las cosas técnicas que lo hacen emocionante. Los ojos de Mateo brillaban con interés genuino, el tipo de atención que hacía que las viejas historias valieran la pena repetirse. Me recosté en mi silla, sintiéndome más sólido con el entusiasmo de mi nieto anclándome. Bueno, era 1987, y estábamos inspeccionando el puente del arroyo Henderson después de esa terrible tormenta en marzo. La historia se desarrolló naturalmente. Cálculos de fatiga del acero, redistribuciones de carga de emergencia, la carrera contra el tiempo para reforzar las uniones críticas antes de la hora pico de la mañana. Mateo estaba pendiente de cada palabra, haciendo preguntas sobre especificaciones de vigas y márgenes de seguridad que mostraban que había heredado algunos de los instintos de ingeniería de la familia. Ricardo revisó su teléfono 2 veces durante mi relato. Su desinterés tan marcado que se sentía deliberadamente cruel. Mariana escuchaba cortésmente mientras servía una segunda ronda, y Claudia me animaba con asentimientos y preguntas de seguimiento. Pero podía verla observando el rostro de Ricardo, catalogando su frialdad para analizarla más tarde. ¿Así que básicamente salvaste a cientos de personas? La voz de Mateo llevaba ese asombro adolescente que me hacía recordar por qué había amado tanto mi trabajo. Hice mi trabajo, chico. Eso es lo que hacen los ingenieros. Resolvemos problemas antes de que se conviertan en desastres. Capté la mirada aguda de Ricardo ante esas palabras, algo parpadeando detrás de sus ojos que hizo que se me tensara el estómago. El sol había bajado más, proyectando sombras más largas a través de nuestra mesa. La botella de whisky captaba la luz de manera diferente ahora, su superficie de cristal lanzando arcoíris fracturados sobre el mantel blanco. Hermosa y de alguna manera ominosa, como todo lo demás sobre este cumpleaños que no iba según lo planeado. ¿Puedo probar un poco de ese whisky especial, abuelo? Solo un sorbito por tu cumpleaños. La inocente pregunta de Mateo golpeó la mesa como un vaso caído. Me estiré hacia la botella automáticamente. Luego capté la mirada aguda y depredadora de Ricardo, y me congelé a mitad del movimiento. ¿Tal vez cuando seas mayor, campeón? Las palabras salieron tensas, inciertas. La expresión de Ricardo se relajó ligeramente, la satisfacción reemplazando la tensión de alerta. Claudia se puso de pie abruptamente, recogiendo platos vacíos con repentina eficiencia. Bueno, esto fue encantador, pero probablemente deberíamos... No necesitas limpiar, hija, protesté débilmente. Pero Claudia ya estaba en movimiento,
apilando platos con el propósito metódico de alguien que necesitaba ocuparse para procesar emociones complicadas. No es molestia, papá. Balanceaba 3 platos en una mano mientras alcanzaba las cucharas de servir con la otra. Además, muchas manos hacen el trabajo ligero. Mateo gimió dramáticamente desde su silla. «Tenemos que irnos ya. No quiero irme todavía. ¿Puedo quedarme a dormir? Por favor, abuelo». La esperanza en su voz casi me rompió el corazón. «La próxima vez, campeón. Tal vez el próximo fin de semana si tus padres dicen que sí». Le revolví el cabello, memorizando la sensación bajo mi palma. «Incluso haré esos panqueques con chispas de chocolate que te encantan. ¿Lo prometes? Traeré mi saco de dormir y podemos ver películas viejas». Su emoción fue un punto brillante en una noche que se había vuelto cada vez más vacía. «¿Lo prometes?». La palabra se sintió más pesada de lo que debería, cargada con una incertidumbre que no podía nombrar del todo. Mariana se movía eficientemente alrededor de la mesa, recogiendo sus fuentes vacías y envolviendo el pastel sobrante en papel de aluminio. «Roberto, gracias por una velada tan maravillosa. El asado estuvo magistral, y ese pastel de maíz estaba perfecto con el pollo. No fue nada especial, solo tiempo en familia». Pero incluso mientras lo decía, sabía que había sido algo especial, solo que no de la manera que había esperado. Especial en su revelación de cuán separados nos habíamos distanciado todos. Cuánta coreografía cuidadosa se necesitaba para mantener incluso la pretensión de cercanía. Nos movimos en una danza familiar hacia el jardín delantero, todos cargando algo. Comida sobrante, bolsas de regalo, los restos de la celebración. Mateo arrastraba los pies, todavía defendiendo su caso para una visita extendida, mientras los adultos recogían chaquetas y llaves con la eficiencia practicada de personas ansiosas por escapar. El aire de la noche se sentía más fresco en el jardín delantero, lleno del sonido distante de fuegos artificiales comenzando en otros vecindarios. Mariana cargó sus platos en el maletero del auto de lujo, mientras Mateo subía de mala gana al asiento trasero, todavía saludándome a través de la ventana trasera. «Gracias por la cena, papá». La voz de Ricardo no tenía calidez, solo obligación cumplida. Extendió su mano para un apretón en lugar del abrazo al que yo instintivamente me había movido. «Nos vemos pronto». Su palma estaba seca, el agarre superficial y breve. «Hijo, espero que podamos hablar más la próxima vez. Hablar de verdad, quiero decir, sobre todo. Seguro, lo que sea». Ya se estaba girando hacia el asiento del conductor, ansioso por poner distancia entre nosotros. Claudia se demoró, sus llaves tintineando nerviosamente en su mano. «Papá, llámame mañana, ¿de acuerdo? Solo para saber cómo estás». «Estoy bien, cariño. Deja de preocuparte por tu viejo padre». Forcé ligereza en mi voz, aunque su preocupación comenzaba a sentirse profética en lugar de paranoica. «No puedo evitarlo. Eso es lo que hacen las hijas». Me abrazó más fuerte de lo habitual, su rostro presionado contra mi hombro por un momento extra. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Te quiero, ¿sabes? Yo también te quiero, mi niña. Conduce con cuidado». 2 autos se alejaron de mi acera en sucesión, el auto de Ricardo desapareciendo rápidamente en la esquina sin una mirada atrás. El auto de Claudia siguiendo más lentamente, su mano saludando a través de la ventana del conductor hasta que la oscuridad se tragó ambos vehículos. Me quedé solo en mi jardín delantero, la luz del porche proyectando un círculo amarillo alrededor de mis pies, escuchando el silencio que se apresura después de que la familia se va. La noche se sentía inconclusa, como una canción que terminó en la nota equivocada. Adentro, la cocina parecía la secuela de buenas intenciones. Platos sucios esperaban junto al fregadero, cucharas de servir esparcidas por los mostradores, la botella de whisky sentada prominentemente donde la había dejado. El elegante empaque parecía burlarse de mí ahora. Toda esa presentación costosa, ¿para qué? ¿Una cena que reveló más fracturas de las que sanó?
Levanté la botella, sopesando su peso, estudiando la etiqueta con nueva atención. Macallan de 25 años. El tipo de whisky que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes, ya sea un regalo extravagantemente generoso o uno costosamente calculado. El cristal se sentía frío en mis manos a pesar de la noche cálida. Tal vez un vaso no haría daño. Era mi cumpleaños después de todo. Y si el día me había enseñado algo, era que esperar la reconciliación probablemente era ingenuo. A veces, un hombre solo necesita un trago para pasar la decepción. Alcancé un vaso limpio del gabinete. Luego me detuve cuando mi teléfono vibró contra el mostrador. La pantalla del teléfono se iluminó con una notificación de mensaje de texto, y dejé el vaso de whisky para leer lo que asumí sería un mensaje de cumpleaños atrasado de un vecino o antiguo colega. En cambio, el nombre de Mateo apareció sobre palabras que hicieron que mi sangre se congelara. Abuelo, no bebas el whisky que te dio mi papá. Miré el mensaje, leyéndolo 3 veces, antes de que el significado penetrara. Mis dedos torpes escribieron de vuelta. ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? La respuesta llegó rápidamente, con la velocidad del rayo que solo los adolescentes poseen. Lo vi poner algo en él, algo malo. Se suponía que no debía ver, pero lo hice. La cocina se inclinó a mi alrededor. Agarré el borde del mostrador, mis nudillos blancos contra el granito oscuro. ¿Qué quieres decir con algo malo? ¿Qué viste exactamente? 3 puntos aparecieron, desaparecieron. Aparecieron de nuevo mientras Mateo escribía y reescribía su respuesta. Finalmente, tenía una botellita y vertió cosas dentro. Luego la agitó. Le pregunté qué estaba haciendo, y se enojó mucho y dijo, «Olvídalo». Mis piernas cedieron. Me hundí en la silla más cercana, el teléfono temblando en mis manos. La costosa botella de whisky estaba al otro lado de la cocina como una acusación. Su superficie de cristal reflejando las luces del techo hacia mí, en pedazos fracturados. «Gracias por decirme», logré escribir, mis pulgares torpes en la pequeña pantalla. «Borra estos mensajes ahora mismo, que nadie los vea». «Ya lo estoy haciendo», llegó la respuesta inmediata de Mateo. «¿Estás bien, abuelo? ¿Estaba tan asustado?» Asustado, mi nieto de 14 años, había estado cargando este conocimiento durante horas, viendo a su padre dar whisky envenenado a su abuelo, dividido entre la lealtad familiar y la decencia humana básica. El coraje que debió haber tomado para finalmente enviar esa advertencia. «Estoy bien ahora, gracias a ti. Eres un chico valiente. Esto queda entre nosotros». Forcé firmeza en mis palabras, a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. «Te quiero, abuelo». Esas 3 palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. «Yo también te quiero, hijo, más de lo que sabes». Dejé el teléfono y miré a través de la cocina el regalo de Ricardo. La botella que había parecido elegante antes, ahora lucía siniestra. Su costoso papel de regalo como ropa de funeral. Mi hijo, mi propia carne y sangre, había intentado envenenarme, en mi cumpleaños número 75, frente a su propio hijo. La habitación se sintió demasiado pequeña de repente. Las paredes presionando mientras el peso total de la traición se asentaba sobre mí. Me moví a la sala de estar, necesitando espacio para procesar lo que Mateo había revelado. Cada detalle de la cena cobró un nuevo significado. La fría satisfacción de Ricardo cuando alcancé la botella. Su énfasis en «disfruta cada gota». La forma en que había observado mis reacciones con paciencia depredadora. «No te vayas a atragantar con él». No un comentario casual, sino una promesa, una amenaza, un adelanto de lo que esperaba que sucediera cuando bebiera solo más tarde, cuando no hubiera testigos de lo que parecerían causas naturales a mi edad. Me desplomé en el viejo sillón de lectura de Elena, el que tenía la tapicería floral descolorida que ella se había negado a dejarme reemplazar. La botella de whisky brillaba bajo las luces de la cocina, hermosa y mortal, como todo lo demás sobre mi hijo que no había logrado ver con claridad. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto?
¿Era solo por dinero? ¿O su odio era más profundo de lo que me había dado cuenta? ¿Y qué tipo de veneno había usado? Algo que imitaría un ataque al corazón, probablemente, o un derrame cerebral. Algo que le permitiría jugar al hijo afligido en mi funeral, mientras celebraba secretamente su herencia. Mi teléfono yacía en silencio a mi lado, toda evidencia de la advertencia de Mateo borrada. El chico había arriesgado todo para salvarme, mientras su padre había sonreído y estrechado mi mano después de literalmente entregarme la muerte en un paquete costoso. Susurré a la casa vacía. ¿Qué voy a hacer ahora? La pregunta quedó en el aire como incienso, pesada y sin respuesta. Mi cumpleaños número 75 se había convertido en el día en que supe que mi hijo me quería muerto. Y la única persona que había intentado salvarme era un chico de 14 años, atrapado en una situación imposible. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando, y caminé de regreso a la cocina. La botella de whisky parecía pulsar con energía malévola mientras me acercaba a ella. Ya no un regalo, sino evidencia de intento de asesinato. La recogí con cuidado, como si pudiera explotar, y la sostuve a la luz, preguntándome qué sustancia mortal yacía oculta en ese líquido ámbar que le había costado a mi hijo $400, y lo que quedaba de su alma. Dormir había sido imposible. Pasé la noche mirando esa botella de whisky, la advertencia de Mateo resonando en mi mente como una oración que no podía dejar de repetir. A las 8 de la mañana estaba vestido e investigando laboratorios forenses en línea, mi experiencia en ingeniería exigiendo pruebas concretas antes de poder aceptar la impensable verdad sobre mi hijo. El laboratorio forense de la ciudad ocupaba un edificio estéril en el centro, todo vidrio y acero que me recordaba a las oficinas corporativas, donde una vez había presentado análisis estructurales a clientes escépticos. Llevé la muestra de whisky en un frasco de vidrio sellado, el líquido ámbar chapoteando suavemente mientras caminaba a través de las puertas automáticas, hacia un ambiente que olía a antiséptico y determinación. ¿Qué tipo de análisis solicita, señor Mills? La técnica, una mujer joven con ojos amables y un comportamiento profesional, no pareció desconcertada por un hombre de 75 años solicitando detección de veneno en licor costoso. Necesito saber si se ha agregado algo a este whisky que no debería estar allí. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente mientras ponía el frasco en su mostrador. ¿Sospecha de adulteración? Realizaremos un examen toxicológico completo. Deberíamos tener resultados en unas 3 horas. 3 horas. Llené el papeleo con la cuidadosa precisión que una vez apliqué a las especificaciones de puentes, cada detalle documentado para lo que podría convertirse en evidencia legal. Formularios de cadena de custodia, información de contacto, procesamiento de pagos, la burocracia de descubrir que tu hijo intentó asesinarte. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas viejas en las que no podía concentrarme. El café permaneció intacto en un vaso de papel, mientras ensayaba conversaciones que podría necesitar tener, dependiendo de lo que revelara el análisis. Parte de mí todavía esperaba que Mateo se hubiera equivocado, que alguna explicación inocente surgiera para lo que había presenciado. ¿Señor Mills? La voz de la técnica cortó mi pensamiento circular. Tenemos sus resultados. La seguí a una pequeña sala de consulta donde los monitores de computadora mostraban gráficos coloridos y datos técnicos que no significaban nada para mí. Se sentó detrás de su escritorio con una carpeta manila, su expresión profesional pero preocupada. Encontramos un compuesto sedante en su muestra, específicamente un derivado de benzodiazepina. La concentración es de aproximadamente 15 miligramos por onza líquida. Mi pecho se tensó. ¿Qué tan peligroso es eso? ¿En esta concentración consumida regularmente por alguien de mi edad? Muy grave. Estamos hablando de depresión respiratoria potencial, irregularidades cardíacas, deterioro cognitivo significativo. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Puedo preguntar cómo llegó a sospechar la contaminación? ¿Qué pasaría si alguien bebiera esto regularmente, digamos un vaso cada noche?
Evité su pregunta, necesitando hechos médicos más de lo que necesitaba explicar la dinámica familiar. Aparición gradual de síntomas que podrían confundirse con el envejecimiento natural, confusión, mareos, dificultades para respirar. Eventualmente. Ella dudó. No podemos hacer determinaciones médicas oficiales, pero sí, esta concentración podría ser fatal con el tiempo, especialmente para personas mayores con alguna condición de salud subyacente. ¿Fatal? La palabra quedó en el aire como el humo de una vela apagada. Mi hijo no solo había envenenado whisky caro, había creado un arma diseñada para matarme lentamente, mientras parecía causas naturales. Necesito documentación oficial de estos hallazgos. Mi formación en ingeniería entró en acción. Evidencia, documentación, pruebas que resistirían el escrutinio. Imprimió un informe de varias páginas con membrete oficial, completo con gráficos de análisis químico, mediciones de concentración y su evaluación profesional de los peligros del compuesto. Leí cada palabra 2 veces, la futura consulta con mi abogado ya tomando forma en mi mente. El viaje a casa pasó en un borrón de música de radio que no podía escuchar. El sobre sellado que contenía la prueba de laboratorio estaba en mi asiento del pasajero como un copiloto que nunca había querido. El valiente mensaje de texto de Mateo había salvado mi vida, pero esta documentación clínica transformó la sospecha en realidad legal. Entré en mi camino de entrada y me senté en el auto durante varios minutos, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, mirando ese sobre. 47 años criando a Ricardo, y había llegado a esto. Análisis de laboratorio demostrando que me quería muerto. Hora de recordar todo lo que había sacrificado por ese chico. Hora de entender exactamente lo que su traición nos había costado a ambos. La sala de estar parecía la oficina de un contador forense a las 3 de la tarde. Los álbumes de fotos se extendían sobre la mesa de centro junto a carpetas Manila, llenas de recibos, cheques cancelados y documentos de préstamo que había conservado con el cuidado metódico de un hombre que creía que las inversiones familiares importaban. Había pasado 3 horas después de regresar del laboratorio, reuniendo sistemáticamente evidencia de mi generosidad, sacando archivos de los cajones del escritorio, recuperando cajas de los armarios, reuniendo un registro cronológico de todo lo que le había dado a mi hijo durante 24 años de apoyo incondicional. La carpeta de la universidad era la más gruesa. Recibos de matrícula de ingeniería de 2001 a 2005. Cada semestre pagado en su totalidad a pesar de los turnos de horas extras que había trabajado para cubrirlo. Costos que mi salario no podía absorber. $127,000 en gastos educativos, documentados hasta el último reembolso de libros de texto. Encontré la foto del día de la graduación de Ricardo, ambos sonriendo bajo el sol de mayo. Su birrete ligeramente torcido. Mi rostro radiante con el orgullo que hacía que cada hora extra valiera la pena. Summa cum laude. Susurré a la habitación vacía. Estaba tan orgulloso que casi lloré allí mismo frente a todos. Los documentos de la hipoteca vinieron después. Agosto de 2008, justo después de la caída del mercado. Cuando los compradores primerizos no podían obtener financiamiento sin pagos iniciales sustanciales. $32,000 de mi cuenta de ahorros, transferidos para ayudarlo a asegurar esa casa colonial en la calle Arce. El papeleo todavía llevaba mi firma como aval, garantizando un préstamo que él había descrito como asistencia temporal. «Solo hasta que me establezca, papá», dije en voz alta, imitando su voz de hace 15 años. «Te pagaré en 2 años, lo prometo». La promesa se había evaporado como la niebla de la mañana, nunca mencionada de nuevo después de la celebración del cierre de la casa. Mis dedos trazaron los bordes de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de 2015. El año en que su primer matrimonio colapsó y lo dejó emocionalmente destrozado y financieramente devastado. 6 meses de pagos de hipoteca que cubrí, mientras él asistía a sesiones de terapia que también financié. $18,000 para mantenerlo alojado y cuerdo durante su periodo más oscuro. La carpeta de redes profesionales era más difícil de cuantificar, pero quizás más valiosa.
cartas de recomendación que había escrito a antiguos colegas, llamadas telefónicas a firmas de ingeniería donde mi reputación tenía peso, presentaciones en conferencias profesionales donde los apretones de manos abrían puertas. El currículum de mi hijo, por sí solo, no podía abrirse paso. Frank Hartley había contratado a Ricardo como un favor personal para mí, pasando por alto su falta de experiencia en gestión de TI, porque confiaba en mi juicio sobre el carácter. La ironía sabía amarga ahora. Había respondido por un hijo que estaba planeando secretamente mi asesinato. Los rescates financieros recientes llenaban la última carpeta. El desastre de la criptomoneda del año pasado, cuando la inversión segura de Ricardo se había desplomado, costándole $15,000 que había pedido prestados contra tarjetas de crédito. Otros $8,000 para la empresa emergente fallida, que me rogó que apoyara, prometiendo rendimientos revolucionarios que nunca se materializaron. Calculé totales aproximados en mi blog legal: educación, vivienda, gestión de crisis, avance profesional, rescates recientes, más de $200,000 en apoyo financiero directo, más invaluables conexiones profesionales y disponibilidad emocional cada vez que necesitaba orientación o consuelo. Cada fiesta de cumpleaños que había organizado, cada celebración navideña donde jugué al patriarca generoso, cada deber de abuelo realizado con amor genuino por Mateo. Todo ello ahora manchado por el conocimiento de que mi beneficiario había estado midiendo mi esperanza de vida y planeando mi muerte. El informe de laboratorio estaba encima de esta montaña de evidencia como una prueba de la fiscalía, prueba científica de que el amor paternal había sido pagado con intento de asesinato. Arreglé los documentos en orden cronológico, construyendo un caso que cualquier persona razonable encontraría convincente. La foto de Elena me sonreía desde la repisa de la chimenea. Su expresión amable parecía preguntar cómo había pasado por alto las señales de advertencia, cómo nuestro hijo había aprendido a calcular el valor humano en dólares mientras aceptaba apoyo incondicional durante décadas. Alcancé mi agenda de citas de abril, pasando a las páginas alrededor de nuestra discusión sobre la herencia. Mi dedo trazó la fecha, 23 de abril de 2025. Reunión familiar, discutir testamento y planificación patrimonial. Ricardo solicitó discusión urgente. Esa conversación había sido el catalizador, el momento en que la planificación familiar razonable se había transformado en algo más oscuro. Todavía podía ver su rostro a través de esta misma sala de estar, la desesperación enmascarada como derecho, la ira apenas disimulada cuando me negué a alterar la distribución cuidadosamente planificada de Elena. Ahí es cuando todo esto comenzó, susurré, abriendo la agenda en esa página exacta. El recuerdo me arrastró de nuevo a esa tarde de primavera, cuando todavía creía que mi hijo era capaz de paciencia, honor y amor. 23 de abril de 2025. La fecha me devolvía la mirada desde mi agenda con mi propia letra cuidadosa. Reunión familiar, discutir testamento y planificación patrimonial. Ricardo solicitó discusión urgente. Casi podía oler el aire de primavera que había flotado a través de estas mismas ventanas de la sala de estar hace 3 meses, cuando todavía creía que los problemas familiares eran solucionables a través de la conversación y el compromiso. Ricardo había llegado 20 minutos antes, inusual para alguien que típicamente llegaba tarde a las reuniones familiares. Había usado su buen traje azul marino, el que Mariana le había comprado para presentaciones de la compañía, y se comportaba con la tensión formal de un hombre preparándose para una reunión de negocios importante. «Papá, gracias por hacer tiempo para esto». Su apretón de manos había sido firme pero húmedo, energía nerviosa irradiando a través de su comportamiento cuidadosamente controlado. Sé que la planificación patrimonial no es el tema más cómodo. Nos habíamos acomodado en estas mismas sillas, él en el sofá, yo en el sillón de lectura de Elena donde me sentaba ahora, rodeado de evidencia de su traición. Durante los primeros 15 minutos, la conversación había fluido naturalmente. La temporada de béisbol de Mateo
las actividades del club de jardinería de Mariana, sus últimos proyectos en el trabajo. Luego su postura había cambiado, enderezando los hombros como un soldado preparándose para la batalla. «¿Papá? Necesitamos hablar sobre tu testamento». «¿Qué hay con eso? Todo se maneja a través de asociados Morrison. Tu madre y yo lo configuramos correctamente hace años. Yo había estado genuinamente desconcertado, sin ver ninguna razón para revisar planes cuidadosamente hechos. Eso es justo el punto. Creo que necesita actualización. Planificación patrimonial moderna, ya sabes. Las implicaciones fiscales han cambiado desde que mamá murió». Su voz había llevado ese tono cuidadoso que la gente usa cuando aborda temas que saben que son sensibles. Debería haber reconocido la manipulación incluso entonces. El testamento divide todo por igual entre tú y Claudia. Eso nos pareció justo tanto a tu madre como a mí. Pero las circunstancias han cambiado, papá. Estoy enfrentando algunos desafíos financieros en este momento. Desafíos serios. Esa admisión me había sorprendido. Ricardo siempre había proyectado éxito financiero, conduciendo autos más nuevos de lo que yo podía permitirme, tomando vacaciones familiares que parecían caras para el salario de un gerente medio. ¿Qué tan serios? ¿Qué pasó con tu seguridad laboral? El trabajo está bien. Son inversiones, criptomonedas, algunos negocios que salieron mal. Había evitado mis ojos, enfocándose en sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Tengo una deuda de unos $47,000, tal vez más. $47,000. El número me había golpeado como un golpe físico, pero mis instintos parentales habían cambiado inmediatamente al modo de resolución de problemas. Hijo, podemos superar esto. Hay opciones de consolidación de deuda. Tal vez pueda ayudar con algo de presión inmediata. Eso no es suficiente, papá. Necesito que cambies el testamento. Dame un porcentaje mayor de la herencia. Su interrupción había llevado una dureza que rara vez había escuchado de él. Desesperación envuelta en demanda en lugar de solicitud. Ella no lo necesita como yo. Claudia tiene su pensión de maestra, los pagos de manutención de su exmarido, sin deudas importantes. Ella es financieramente estable. Así no es como funciona la herencia familiar, Ricardo. Tu madre específicamente quería un trato igualitario. Siempre la has favorecido. Su voz se había elevado bruscamente. Años de desprecios percibidos repentinamente hirviendo. La hija perfecta con su carrera docente perfecta, nunca pidiendo ayuda, nunca cometiendo errores. Eso no es cierto y lo sabes. Los he apoyado a ambos por igual. ¿Apoyado? Papá, soy tu hijo. Llevo el apellido de la familia. Debería heredar la casa, la mayoría de tus activos. El sentido de derecho en su voz había sido asombroso. Esto no era desesperación financiera. Era egoísmo calculado disfrazado de tradición familiar. Heredarás justamente cuando llegue el momento de forma natural. ¿Cuándo será eso, papá? ¿Cuando tengas 90? ¿100? Su máscara finalmente se había deslizado por completo, revelando algo feo debajo. Estoy diciendo que tal vez es hora de que consideres que necesito este dinero ahora, no en algún futuro hipotético. La habitación se había quedado en silencio excepto por los latidos de mi corazón, tronando en mis oídos. Mi propio hijo acababa de sugerir que me estaba tomando demasiado tiempo para morir, que mi existencia continua era financieramente inconveniente para sus necesidades inmediatas. Largo. Las palabras habían salido de algún lugar profundo y frío dentro de mí. Solo sal de mi casa. Se había ido sin decir otra palabra, cerrando la puerta principal con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Me había quedado en la misma sala de estar después, preguntándome dónde había fallado como padre. ¿Cómo había criado a alguien capaz de tal cálculo mercenario sobre la mortalidad de sus padres? El yo del presente cerró la agenda con finalidad. Esa discusión no había sido el final de nuestro conflicto, había sido el comienzo de su complot de asesinato. Cuando la persuasión razonable falló, simplemente escaló a métodos más directos. Aquí es donde comenzó, dije en voz baja a la casa vacía,
Y aquí es donde lo terminaré. Alcancé mi teléfono, desplazándome por los contactos, hasta que encontré a Asociados Morrison. Hora de hacer algunos cambios en mi testamento, pero no los cambios que Ricardo había exigido hace 3 meses. Asociados Morrison ocupaba el piso 15 de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Sus salas de conferencias con paneles de caoba diseñadas para manejar los asuntos pesados de la planificación patrimonial y el derecho de familia. Había subido estas mismas escaleras innumerables veces durante 15 años, pero nunca llevando evidencia de que mi hijo había intentado asesinarme. La abogada Martínez se levantó de detrás de su escritorio cuando entré. Su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la cita de emergencia por la noche. Ella había manejado el testamento de Elena, mi planificación de jubilación, y ahora me ayudaría a sacar a Ricardo del futuro de nuestra familia. Roberto, ¿qué es tan urgente que no podía esperar hasta el lunes? Su preocupación era genuina. Nunca había solicitado asistencia legal fuera del horario laboral antes. Puse el sobre Manila en su mesa de conferencias pulida con precisión deliberada. Mi hijo intentó envenenarme. Tengo pruebas. Su compostura nunca vaciló, aunque sus cejas se alzaron ligeramente. Esa es una acusación seria. ¿Qué tipo de prueba? El informe de laboratorio emergió primero, su membrete oficial captando la luz de la lámpara mientras extendía las páginas sobre la mesa. Laboratorio forense, derivados de benzodiazepina y whisky caro que Ricardo me dio para mi cumpleaños número 75. La abogada Martínez estudió el análisis técnico con la minuciosidad que la había convertido en la abogada de patrimonio más respetada de la ciudad. Esto muestra adulteración deliberada con sedantes, los niveles de concentración, lo suficientemente concentrados para matarme lentamente si lo bebiera regularmente. Puse los documentos financieros a continuación. Décadas de apoyo, cientos de miles en asistencia. Un patrón de generosidad pagado con intento de asesinato. ¿Has contactado a la policía? Todavía no. Quiero proteger a mi nieto primero. El rostro inocente de Mateo pasó por mi mente, el chico que había arriesgado todo para salvarme. Todo debe ir a él a través de un fideicomiso irrevocable. La abogada se reclinó en su silla de cuero, procesando la magnitud de lo que estaba proponiendo. Ese es un cambio significativo de su testamento actual. Está seguro de desheredar completamente a Ricardo. Él renunció a su herencia cuando intentó asesinar a su padre. Las palabras salieron planas, sin emoción. Los problemas de ingeniería requerían soluciones de ingeniería. Quiero a Mateo protegido de que sus padres accedan a cualquier fondo. Pasamos la siguiente hora elaborando la arquitectura legal que aseguraría el futuro de mi nieto, mientras castigaba la traición de mi hijo. Fondo fiduciario irrevocable, prioridades de gastos educativos, disposiciones de fideicomisario que administran los desembolsos hasta que Mateo cumpla 25 años. Los dedos de la abogada volaban por el teclado de su computadora portátil, traduciendo mis instintos protectores en lenguaje legalmente vinculante. El fideicomiso necesitará disposiciones específicas sobre que los padres de Mateo no puedan acceder a los fondos, incluso como sus tutores. Explicó, sacando casos precedentes en la pantalla de su computadora. Perfecto, hazlo a prueba de balas. La impresión del documento tomó 20 minutos. Observé cada página emerger de su impresora láser de alta gama. Terminología legal que remodelaría el destino de mi familia, apareciendo en texto negro nítido. La abogada organizó testigos de su personal de seguridad nocturno, asegurando que cada requisito procesal se cumpliera meticulosamente. Mi firma se sintió más pesada de lo habitual mientras firmaba los nuevos documentos del testamento. Cada trazo de bolígrafo era final, irrevocable. Una declaración legal de que el intento de filicidio tenía consecuencias. La abogada notarizó todo con su sello oficial, las impresiones en relieve haciendo permanentes mis decisiones. Podría presentar cargos penales por intento de envenenamiento, dijo mientras reuníamos los documentos completos. Lo estoy considerando, pero Mateo no debería sufrir por los crímenes de su padre.
Acepté mis copias certificadas, evidencia de que la justicia se serviría a través de canales legales en lugar de una confrontación emocional. Esta estructura de fideicomiso lo protege completamente. Incluso si algo le sucediera a usted, Ricardo y Mariana no podrían tocar estos fondos. El apretón de manos que selló nuestro negocio se sintió como un pacto con la justicia misma. Había transformado la traición de mi hijo en la seguridad de mi nieto, convirtiendo el intento de asesinato en oportunidad educativa e independencia financiera para un chico inocente de 14 años. El centro de la ciudad brillaba en la oscuridad de la noche mientras conducía a casa. Copias certificadas de mi Nuevo Testamento descansando en el asiento del pasajero, como pasajeros que había elegido sobre parientes consanguíneos. En un semáforo en rojo, saqué mi teléfono y encontré la información de contacto de Ricardo. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada mientras ensayaba las palabras. Hijo, necesitamos hablar sobre tu herencia. ¿Puedes venir mañana por la noche? La luz se puso verde y dejé el teléfono sin llamar. Esperaría hasta estar en casa. Esta conversación necesitaba ser perfecta. La luz del sol del domingo por la tarde entraba a raudales por las ventanas de mi cocina, mientras preparaba la actuación más importante de mis 75 años. La llamada telefónica a Ricardo requería un momento perfecto. Elecciones de palabras precisas que intrigaran sin revelar mi mano. Había dormido bien la noche anterior por primera vez desde el mensaje de texto de advertencia de Mateo. La protección legal proporcionaba una paz inesperada. Saber que el futuro de mi nieto estaba seguro me permitió concentrarme en impartir justicia con precisión quirúrgica. Ricardo es papá. ¿Tienes unos minutos para hablar? Su voz llevaba un optimismo cauteloso. Claro, ¿qué pasa? He estado pensando en nuestra conversación en abril sobre el testamento. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, cebando el anzuelo con palabras cuidadosamente medidas. Oh, ¿qué hay con eso? Creo que podrías haber tenido razón en algunas cosas. Deberíamos discutirlo cara a cara. El cambio en su tono fue inmediato. Emoción apenas contenida. ¿De verdad? ¿Has cambiado de opinión sobre la división de la herencia? Digamos que he tenido tiempo para reconsiderar tu perspectiva sobre la justicia. La mentira sabía amarga, pero la justicia requería un engaño temporal. Esto suena prometedor, papá. ¿Cuándo quieres reunirte? ¿Puedes venir esta noche alrededor de las 7? Revisé mi reloj, dándome 5 horas para una preparación meticulosa. Absolutamente. ¿Debería llevar a Mariana y Mateo? No, esto debería ser solo entre nosotros. Asuntos de padre e hijo. Mateo necesitaba protección para no presenciar lo que estaba a punto de desarrollarse. Perfecto. Estaré allí a las 7 en punto. La llamada terminó con la risita satisfecha de Ricardo. El sonido de un hombre que creía que su paciencia finalmente estaba siendo recompensada. No tenía idea de que estaba caminando hacia una trampa diseñada por alguien que había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería a través de una preparación metódica. La botella de whisky envenenada estaba en el mostrador de mi cocina como evidencia en un juicio por asesinato. Vertí su contenido mortal por el desagüe del fregadero, viendo desaparecer el costoso licor en una espiral ámbar que se llevaba el arma de Ricardo. Siguió agua caliente con jabón, múltiples enjuagues, asegurando que no quedara rastro de sedantes en el recipiente de cristal. De mi propia colección, seleccioné un whisky idéntico, la misma marca, la misma declaración de edad, el mismo color ámbar que engañaría a la observación casual. El proceso de llenado requirió precisión, haciendo coincidir el nivel de líquido original exactamente para que Ricardo no sospechara el cambio. Bajo diferentes condiciones de iluminación, probé la apariencia de la botella, fluorescencia de cocina, lámparas de sala, luz solar natural a través de ventanas. Cada ángulo necesitaba pasar el escrutinio de alguien que esperaba que su veneno todavía estuviera allí. La puesta en escena de la sala de estar tomó una hora de arreglo cuidadoso. Sillas posicionadas para la confrontación cara a cara. Mesas de centro centradas para sostener la botella de whisky como centro de mesa del engaño.
Coloqué el informe de laboratorio justo fuera de la vista inmediata, pero al alcance de la mano para la revelación dramática. Mi ensayo implicó practicar cada palabra, cada gesto, cada pausa que maximizaría el impacto psicológico. Le ofrecería el whisky primero. Observaría su ansiosa aceptación de lo que creía que todavía estaba envenenado. Dejaría que bebiera. Dejaría que entrara en pánico cuando revelara el cambio. Luego destruiría sistemáticamente su mundo con evidencia, consecuencias legales y destierro permanente. Observa su reacción cuando piense que todavía está envenenado, dije en voz alta a mi casa vacía, ensayando la confrontación como un actor preparándose para la noche de estreno. La evidencia de respaldo, documentos financieros, fotografías, papeles legales. Esperaban en ubicaciones estratégicas alrededor de la habitación, cada pieza de munición para nuestra batalla final dispuesta al alcance de la mano. A las 6:45. Revisé mis preparativos una última vez. La botella de whisky brillando en la mesa de centro. Carpetas de evidencia estratégicamente colocadas. Sillas posicionadas para el máximo impacto de confrontación. Todo perfecto para entregar justicia a alguien que había intentado servirme la muerte en un paquete costoso. Los faros del auto barrieron mi ventana delantera 10 minutos antes. A través del vidrio, vi a Ricardo salir de su auto de lujo, enderezándose la chaqueta del traje con la confianza de un hombre que espera buenas noticias sobre la aceleración de la herencia. Perfecto, susurré, mi mano alcanzando la manija de la puerta mientras mi hijo se acercaba con pasos ansiosos hacia su propio ajuste de cuentas. Ricardo se acercó a mi puerta principal con el paso seguro de un hombre que espera la victoria, su maletín balanceándose a su lado y su sonrisa ya calculando porcentajes de herencia. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «Papá, ¿te ves bien esta noche?» Su sorpresa parecía genuina. Quizás esperaba que el veneno mostrara efectos más obvios a estas alturas. «Me siento mejor de lo que me he sentido en meses, hijo. Entra, hablemos». Se acomodó en la silla que había colocado para la confrontación, su postura relajada y ansiosa. El maletín descansaba contra su pierna, probablemente conteniendo documentos legales que esperaba que firmara, transfiriendo riqueza de padre vivo a hijo impaciente. «Gracias por llamar, papá. Me alegra que finalmente quieras discutir la herencia adecuadamente». Sus ojos barrieron la habitación, aterrizando en la botella de whisky centrada en mi mesa de centro, como un trofeo dorado. «Oh, definitivamente vamos a discutir la herencia esta noche». Me moví hacia la botella con precisión ceremonial. «Pero primero, tomemos un trago. Abrí ese whisky encantador que me diste por mi cumpleaños». Su rostro se iluminó de satisfacción. «Eso es perfecto. Es buen whisky, ¿no? Calidad superior». Serví 2 vasos con manos firmes, el líquido ámbar captando la luz de la lámpara como un atardecer líquido. «Averigüémoslo juntos. Un brindis por la familia». Levanté mi vaso esperando que él reflejara el gesto. «Por la familia». Levantó su whisky con entusiasmo, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces antes de beber lo que creía que todavía estaba mezclado con sedantes, diseñados para matar a su padre lentamente. El líquido tocó sus labios. Tragó un sorbo generoso, luego otro, sus ojos cerrándose brevemente en apreciación del costoso sabor. Cuando los abrió, yo lo estaba mirando con fría intensidad. «¿Cómo sabe? ¿El mismo whisky que me diste hace 3 días?» Algo en mi tono lo hizo congelarse. El vaso tembló en su mano mientras la comprensión comenzaba a arrastrarse por sus rasgos como el amanecer, rompiendo sobre un paisaje de pesadilla. «¿Qué?» Dejó el vaso abruptamente, el líquido chapoteando. «¿De qué estás hablando?» «Ese whisky que acabas de beber con tanto placer, el que adulteraste con derivados de benzodiazepina antes de dárselo a tu padre de 75 años?» Su rostro se puso blanco. Se llevó la mano a la garganta, con los ojos muy abiertos por el horror. «¿Estás loco? ¿Por qué me dejarías beber?» «Relájate, hijo».
Mi voz llevaba la misma precisión fría que una vez usé para calcular los requisitos de carga para puentes que no podían permitirse fallar. Este es whisky limpio. Lo cambié. ¿Lo cambiaste? Estaba de pie ahora, retrocediendo hacia la pared. ¿Qué quieres decir con que lo cambiaste? Alcancé la carpeta manila junto a mi silla. Sé sobre los sedantes que agregaste. El informe de laboratorio emergió como evidencia en un juicio. El laboratorio forense lo confirmó, lo suficientemente concentrado para matarme lentamente mientras parecía causas naturales. Eso es imposible. Él no diría. Ricardo se detuvo, dándose cuenta de que acababa de confesar. Mateo me salvó la vida al advertirme. A diferencia de su padre, él todavía tiene conciencia. Extendí los documentos financieros sobre la mesa de centro entre nosotros. 47 años te crié. $200,000 en apoyo a lo largo de las décadas. ¿Así es como me pagas? Su rostro se arrugó cuando el peso de la exposición lo golpeó. Papá, estaba desesperado. Las deudas, la presión de los acreedores. ¿Así que decidiste asesinar a tu padre? Me levanté lentamente, mi formación en ingeniería haciéndome apreciar el colapso estructural que ocurría en el mundo de mi hijo. ¿Asesinarme y heredar todo inmediatamente, en lugar de esperar la muerte natural? No se suponía que fuera un asesinato. Solo aceleración. Tienes 75. La gente espera... ¿Espera qué? ¿Espera que los hijos envenenen a los padres cuando el dinero escasea? Saqué los nuevos documentos del testamento. Mateo hereda todo ahora. Fondo fiduciario irrevocable. Tú no obtienes nada. El color se drenó completamente de su rostro. ¿Qué quieres decir con todo? La casa, tus ahorros, Todo va a tu hijo, el nieto que me salvó de tu veneno. Caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Tienes 60 segundos para salir de mi casa antes de que llame a la policía con cargos de intento de asesinato. Tropezó hacia la puerta como un hombre roto. Luego se volvió con ojos desesperados. Papá, por favor. Dejaste de ser mi hijo el día que intentaste matarme. La puerta se cerró con una finalidad que resonó a través de mi casa tranquila. A través de la ventana, lo vi sentarse en su auto durante varios minutos, con la cabeza entre las manos, antes de finalmente arrancar el motor y alejarse para siempre. Regresé a la sala de estar y me serví un pequeño vaso de whisky limpio. Por Mateo, dije en voz baja a la casa vacía. Y por la justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre de Mateo apareció sobre palabras simples que me hicieron sonreír genuinamente por primera vez en meses. Te quiero, abuelo. La justicia había sido servida, la familia había sido protegida, y en algún lugar a la distancia, las luces traseras de un auto desaparecían en la oscuridad, llevándose al hijo que había criado, que había elegido el dinero sobre el amor, el asesinato sobre la paciencia, la traición sobre la familia. Levanté mi vaso una última vez hacia la fotografía de Elena en la repisa de la chimenea. Ella habría estado orgullosa de cómo terminó esto, no con violencia u odio, sino con protección para la inocencia y consecuencias para la traición. El whisky sabía a resolución. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.